Al menos 90 fugitivos de la justicia de Estados Unidos están refugiados en Cuba, acusados de terrorismo, secuestro, delitos relacionados con drogas y asesinato. La referencia está incluida en una propuesta de ley, presentada por el senador Marco Rubio en septiembre de 2024, para reclamar la extradición de los fugitivos. Uno de los casos más conocidos es el de Joan Chesimard, también conocida como Assata Shakur, integrante del llamado Ejército Negro de Liberación. El 2 de mayo de 1973, Chesimard y dos cómplices fueron detenidos por dos policías en Nueva Jersey por una infracción de tránsito. En ese momento, ella era buscada por varios delitos graves, incluido el robo a un banco. Chesimard y sus acompañantes abrieron fuego. Werner Foerster, uno de los uniformados, murió en el incidente y el otro resultó herido. Condena a cadena perpetua. En 1977, Chesimard fue declarada culpable de asesinato en primer grado, entre otros cargos. Y condenada a cadena perpetua, pero en noviembre de 1979 escapó de la prisión y vivió sin residencia conocida hasta que fue localizada en Cuba en 1984. La fugitiva está incluida en la lista de criminales más buscados por el Buró Federal de Investigaciones, que pide a quien tenga información sobre ella, que se comunique con la oficina local del FBI, o con la embajada o consulado estadounidense, si es fuera de Estados Unidos. Según la descripción, la fugitiva tiene una altura de 5.7 pies y un peso de 135 a 150 libras y cicatrices en el pecho, el abdomen, el hombro izquierdo y la rodilla izquierda. Búsqueda en La Habana. En 2015, el periodista estadounidense McCauley, quien había viajado a La Habana con motivo de la visita del Papa Francisco, intentó localizar a varios de los fugitivos. Kelly contó que pudo visitar una residencia de Chesimard, una casa de 2 pisos en el barrio de Playa, en La Habana, cerca de varias embajadas extranjeras. Sin embargo, ella ya no estaba allí. Varios de sus amigos en La Habana le dijeron que se había mudado a un lugar secreto, por temor a que la secuestraran para llevarla a Estados Unidos, donde se ofrecía por ella una recompensa de $2 millones. En la búsqueda de Chesimard, Kelly contactó a Sherry Dalton, también fugitiva de Estados Unidos, quien en 1981 formó parte de un grupo del Ejército Negro de Liberación y del Water Underground, que intentó robar $1,6 millones de un camión blindado. Cuando Casamard escapó de una prisión estatal de Nueva Jersey en 1979, se presume que el coche que utilizó estaba conducido por Dalton. Estando en La Habana, el periodista la llamó por teléfono y habló con ella, quien dijo no saber la ubicación de Chesimard, aunque reconoció que en ocasiones hablaban por teléfono. Dalton murió en 2019, a los 68 años de edad, en una casa cerca de La Habana. Presumiblemente Chesimard sigue viviendo en Cuba, donde recibió asilo, pese a ser considerada una terrorista peligrosa por Estados Unidos. En próximos videos mostraremos más casos de terroristas protegidos por el régimen de La Habana.